Hola, somos Falta Envido, el magazine de los domingos de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Soy de Radio M. Bien, estamos arrancando ya la segunda hora. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo viene este magazine? Rapidísimo, rapidísimo. Hoy lo decíamos, tenemos un programa de aquellos, como siempre, de calidad, con grandes entrevistados, con personalidades que se suman, que llegan al magazine aquí a esta mesa de los domingos, y vamos a hablar sobre un tema importante, la geopolítica de la energía. Bueno, Luis, va a ser el tópico de un curso que va a estar desarrollando el relacionista internacional Gustavo Lahut. Yo quiero saber si le decimos Gustavo Lahut, Lahut, bueno, él me lo va a saber decir bien. Está en Buenos Aires y lo estamos saludando en esta mañana de domingo. ¿Cómo te va, Gustavo? Te estamos saludando aquí de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Federico, Luis? Una alegría contactarme con ustedes. Y bueno, mirá, mi apellido es Lahut, así como el instrumento musical. Ahí está. Perfecto, perfecto. Suena tranquilamente, es de origen libanés, así que imagínate que por el lado del Medio Oriente hay una cuota, parte importante de la problemática que vamos a estar tratando en este curso, justamente. Gustavo Lahut. Sin duda. Gustavo, las energías renovables, un tema que está bastante de moda hoy, por lo menos en el debate, ¿no? Así es. Se está empezando a instalar esta idea de desarrollar energías renovables en Argentina, en el mundo, pero sabemos como toda oportunidad puede ser bien utilizada o mal utilizada por los países en términos de intereses nacionales, ¿no? Así es, así es. Mira, yo te diría que hay un entramado mundial que hoy está caracterizado básicamente por dos grandes tendencias, ¿no? Dentro de la cual se inscribe la posibilidad de avanzar con las energías renovables. ¿Y cuáles son esas dos tendencias? Por un lado está todo el mundo de las grandes empresas que tienen que ver con el avance de la era fósil, que lleva más de 70 años de desarrollo en el mundo de la energía, y esas mismas empresas siguen hoy muy vinculadas a la necesidad de desarrollar lo que llamaríamos los yacimientos de más difícil acceso, los que tienen que ver con los recursos hidrocarburíferos no convencionales, tanto en áreas offshore, es decir, marítimas, como en áreas territoriales, ¿no? Esta es una de las grandes tendencias que está hoy en el mundo. La otra tendencia tiene que ver con, básicamente, la problemática del cambio climático, que está avanzando en términos de conciencia en muchos lugares del mundo, y también en algunos gobiernos, con países que hace tiempo han empezado a avanzar en políticas vinculadas al uso más eficiente de la energía, por un lado, y a la posibilidad de diversificar la matriz energética para tratar de bajar el componente fósil y con ello, digamos, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Claro. Ahora, te diría que esta otra tendencia, digamos, tiene una muy buena posibilidad de desarrollo en el mundo actualmente si nosotros entramos en una dinámica virtuosa que tiene que ver básicamente con que sean cada vez más los países que en el marco de una planificación de política energética de largo plazo puedan estar en condiciones de pautar cómo ir desarrollando de manera complementaria fuentes de energía basadas en recursos renovables, ¿no? Eso es para mí hoy lo que representa el talón de Aquiles fundamental en una parte importante del mundo, yo te diría que con la excepción de la Unión Europea, que es muy destacable, y algunos países de América Latina hoy que están avanzando muy fuertemente en el nuevo paradigma de la diversificación de la matriz energética, el resto del mundo todavía está muy fuertemente vinculado al mundo fósil, y lo cierto es que la problemática vinculada a las condiciones de precios del mercado internacional de los hidrocarburos hoy,
como sabrán, hace 2 años venimos con precios a la baja Sí, sí. del gas y del petróleo. Y allí, en estos 2 años justamente, Por lo menos en el mercado internacional, Gustavo. claro, En el bueno, plano eso interno después lo es podemos hablar. distinto. En Sí, el sí. mercado internacional es así, y eso es lo que ha generado que la agenda de las energías renovables, muy generalmente vinculadas sobre todo con la introducción de la variante eólica, solar fotovoltaica, producción de biomasa a partir de residuos orgánicos, algunas de las alternativas posibles, son las que han ido ganando terreno en términos de desarrollo, ¿no? Y de hecho algunos países han empezado a incluirlas en cambios normativos. El caso de la Argentina últimamente, más allá de que somos una rara avis porque funcionamos al revés generalmente nosotros, ¿no? Es decir, mejor dicho, funcionamos para generar un esquema de rentas seguras para los que manejan la energía en el país, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero en ese contexto se han dado algunos cambios en los últimos 2 años con una ley de energías renovables, una reglamentación y un llamado a licitación que es muy reciente, digamos, ¿no? Claro, claro. Recién hablabas, Gustavo, de cooperación internacional. Ahora, también es cierto que si bien los países pueden interactuar entre sí y en cierto sentido positivo, Sí, también puede ser ese vínculo, ese intervínculo, puede ser negativo, digamos. Cada país tiene su propio interés, digo, poniendo blanco sobre negro. así es, Argentina tiene sus fabricantes de molinos eólicos. claro, Tenemos un potencial en energía eólica muy importante en Argentina, también en energía solar y en otras fuentes renovables, sí, pero no es lo mismo que los parques eólicos en Argentina tengan financiamiento local, por ejemplo, o tengan provisión de partes de empresas argentinas que si esto viene atado a un paquete de claro, créditos internacionales, por ejemplo, por supuesto, vinculados a empresas extranjeras, ¿no es cierto? Es un así es. tema a considerar, a poner sobre la mesa. Sí, sí, mirá, bueno, vos diste en el clavo, una vez que uno empieza a desarrollar una política vinculada a la diversificación de la matriz, lo que yo considero que es fundamental tener en cuenta, más en un país como el nuestro, es tratar de generar un espacio de planificación lo más autónomo posible respecto a los centros de poder mundiales, ¿no? Porque sabemos que desde China hasta Estados Unidos son grandes proveedores de todo tipo de bienes intermedios, bienes de capital, que están vinculados al desarrollo de las energías renovables. Pero acá lo fundamental es que nosotros podamos desarrollar a modo de clúster, como está pasando hace tiempo ya con el clúster eólico, por ejemplo, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que sean capaces de poder, con sus desarrollos tecnológicos, crear una red interconectada que nos permita ganar terreno y ganar posiciones en todo tipo de licitaciones que se llevan adelante y además también respetar reglas que están vinculadas con lo que históricamente hemos conocido como el compre nacional, digamos, Claro, ¿no? claro. Además, todos los encadenamientos que pueden Eso surgir, mismo, encadenamientos productivos, ¿no? Todos los eso mismo, proveedores de, por ejemplo, Pescarmona, que fabrica molinos eólicos y paradójicamente hoy está en una situación crítica. así es, sí, Bueno, sí, todas las pymes de capital nacional que podrían proveer. por supuesto. Ahora, yo te diría que ahí en esto, más allá, lo que hoy existe actualmente como legislación, es algo que ha incluido el componente de manera relevante, el componente de compra nacional en cada uno de los proyectos que se pongan en marcha, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a ser ese calce entre los distintos componentes o bienes que hoy la industria nacional está en condiciones de proveer, con aquellos otros que en el cortísimo plazo, por ejemplo, necesariamente tengan que importarse con 0 aranceles, por ejemplo, del mundo, ¿no? Claro. Y esto es un elemento muy importante, porque este tema, más el financiamiento, como muy bien decías vos, de organismos internacionales, por ejemplo, si esto no queda muy claro, puede definir un camino de muy corto alcance para los desarrolladores locales.
en estas nuevas tecnologías, ¿no? Además, Gustavo, un camino de nueva dependencia, digo, porque Eso mismo. si vos mirás lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, esto lo comentábamos con un ingeniero en materiales días Sí, pasados, él me decía, bueno, a Uruguay le vendieron todo el paquete, le financiaron por 2.000 claro, millones de dólares, vos me claro, podrás corregir, y entonces vos tenés dependencia financiera porque tenés que pagar el crédito. Viene una eso mismo. empresa española a montarte el molino eólico, Claro, tenés que pagar patentes, tenés que sí, pagar dividendos, porque claro, claro, remisión de utilidades, se llevan las ganancias claro, en cada ejercicio. Tenés que pagar el mantenimiento, ¿no? Que eso mismo. es un ítem muy importante, porque cada vez que se rompe un molino, el Claro, contrato dice que tiene que venir el técnico de Iberdrola, por ejemplo, así claro, tenga que recorrer 20.000 kilómetros en un claro. avión. Bueno, pero ¿sabés por qué creo yo, por lo menos desde mi humilde punto de vista, con los uruguayos ha ocurrido esto? Creo que ellos han encarado, por un lado positivamente habían encarado la agenda de la diversificación, pero lo hicieron en condiciones tales que tomaron toda la agenda que hoy te genera una situación de dependencia concreta en materia tecnológica y en materia financiera, digamos, ¿no? Claro. Y ese es un camino justamente, amén, por otra parte, digamos, ¿no? De las proporciones geográficas de Uruguay, digamos, ¿no? Hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta para compararlos vis a vis con la Argentina, pero sí respecto a este desarrollo que hoy se presenta en el mundo también, como por lo menos lo hace la dirigencia política uruguaya, lo hace con mucho orgullo cuando lo presentan en el mundo. Sí, yo creo que es necesario advertir que el ejemplo uruguayo tiene estos componentes que no permiten de ninguna manera que se desarrollen proveedores y desarrolladores locales, y además también te genera un escenario de dependencia prácticamente total, tanto en lo financiero como en lo tecnológico, en materia de inversiones, y esto hace que realmente no sea finalmente un combo positivo para nuestros países, ¿no? Claro, claro, claro. Y esto sí, y yo celebro que podamos desarrollarlo desde esta óptica, porque hoy lo que está pasando acá en la Argentina también, y esto es un agregado más respecto a esta licitación que se ha lanzado, ¿no? Si bien hay ciertos resguardos, como dicen compañeros que están trabajando desde la Facultad aquí de Ingeniería de la UBA, por ejemplo, con el clúster eólico, hay ciertos resguardos en la ley. No es menos cierto que los orígenes de esta ley han tenido que ver justamente con el combo de grandes desarrollos más exenciones impositivas a gran escala, ¿no? En donde vos terminas generándole condiciones favorables para el negocio, grandes capitales, y después, digamos, cuando ves lo que derramó, entre comillas, en términos tecnológicos a la propia comunidad nacional es poco y nada, ¿no? Y esto lo digo porque son los capitales norteamericanos los que están muy fuertemente interesados en estas licitaciones que se van a lanzar, digamos, Claro, ¿no? tenemos que tener claro, Claro. Gustavo, que no es lo mismo el interés que puede tener el Partido Demócrata, que es ambientalista, entre comillas, Justamente. Además, que el interés que podemos tener nosotros, eso. los argentinos, digo nosotros, las pymes argentinas, las empresas como Pescarmona, que bueno, lo que hay que analizar en definitiva es qué nos va a quedar en la cuenta, ¿no? En el debe y Eso en el mismo. haber, en proyección, ¿no? A futuro. Eso mismo. Yo, en relación a esto, así como te digo, celebro que la agenda como política pública de la diversificación de la matriz energética se discuta, pero yo particularmente creo que este es un gobierno que tiene una orientación internacional muy clara, que desde mi óptica es una orientación internacional que nos vuelve a posicionar en la concepción liberal capitalista del mundo occidental, con un conjunto de acuerdos de marco a todo tipo de posibilidades de llegada de inversiones que se están pensando, que desde mi óptica son altamente perjudiciales en el mediano y largo plazo. Con lo cual yo ahí le pongo una luz de alarma en términos del camino que se pueda seguir, porque no es casual que esto venga de la mano de recuperar aquella vieja idea que campeó tanto aquí lamentablemente en los 90,
que tenía que ver con que desde la liberalización comercial nosotros íbamos a estar en mejores condiciones, no solo de encontrar mercados para nuestros productos, sino de hacernos más competitivos, digamos, ¿no? Sí, sí, la Diga. duda está planteada, Gustavo, porque también hay muchos banqueros vinculados a este gobierno y ya sabemos que también las empresas vinculadas a energía Claro. tienen un componente muy fuerte, accionario Sí. en sus estructuras jurídicas Sí. de miembros de entidades financieras internacionales, ¿no? Así Están bastante así es. ligados. Yo lo que te diría que en principio lo que habría que ver, acá vamos a tener entre agosto y septiembre, en lo que haya nuestro país respecto a esto, un primer resultado. Ahí veremos cuáles son los proyectos ganadores, quiénes están detrás de esos proyectos. Eso va a ser muy importante verlo, digamos, ¿no? Porque, digamos, lo que vos decís es bien cierto y hay que advertir justamente que necesariamente nosotros no podemos cometer los errores de otros, y además tenemos de movida que desarrollar este sector con alto componente nacional en cuanto a su participación y desarrollo, y además también lo tenemos que hacer de forma tal que sirva para que la riqueza potencial que se genere, la posibilidad de que nuestros desarrolladores puedan además también exportar prototipos en el mundo, sea algo que quede definitivamente como riqueza nacional, digamos, Claro, ¿no? claro. Te diría que no solo repetir errores de vecinos, sino también propios, porque Propios, por supuesto. a nivel histórico, y se me venía a la mente cuando te estaba escuchando, cuando te estábamos escuchando, Gustavo, el tema de, por ejemplo, la compañía, la CADE, ¿no? La Claro. famosa CADE, que venían los funcionarios del Banco Mundial, Argentina, ya diciendo qué empresa tenía que ganar y era una empresa vinculada a algún funcionario del Banco Mundial. Pero Eso lo mismo. vamos a charlar en otro momento, Gustavo, si te Bueno, parece el cómo no, tema. pero desde ya con toda la disposición y es una alegría que me llamen para esto, así que bueno, estaremos con la idea de este curso. Yo sí, últimas palabras que les quería comentar. Nosotros vamos a estar desarrollándolo justamente con la idea de poner sobre la mesa los conflictos que hoy se están generando por la apropiación de lo que queda de los recursos hidrocarburíferos en el mundo y cómo estas tendencias podrían ser contrapesadas con posiciones que traten de poner otra agenda en el mundo de la energía, ¿no? Básicamente tiene que ver con esto el curso. Gustavo Lajut, muchísimas gracias. Un gusto, un placer tenerte esta mañana de domingo aquí en este Falta en Vido. Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío también y hasta la próxima. Dale, renovamos el contacto contigo. Eso mismo, muchas gracias. Ahí está. Abrazo. Bueno, nos queda Magazine, nos queda muchísimo todavía para recorrer de aquí al mediodía. Camino a la parrilla, estamos haciendo Falta en Vido por Radio M.